Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Víctor Sabe Gamers, y en el vídeo de hoy vamos a visitar la tienda de Limited Run Games. Pues como decía, en el vídeo de hoy vamos a visitar la tienda de Limited Run Games. Sabéis que de vez en cuando durante el año, no sé, 2, 3, 4 ocasiones hacemos un vídeo visitando la tienda y a ver los nuevos juegos que van a sacar y demás. Y en el vídeo de hoy es lo que vamos a hacer, pero la excusa principal de este vídeo es que están siendo las Blowout Sale, que esto es pues como un restock de todo el inventario que tienen, muy limitado, de hecho hay muchas cosas que ya están agotadas, pero bueno, aún así hay muchísimos juegos, hay más de 1000 juegos por mirar, o sea que, y es eso, es un restock de juegos que en su día los sacaron a la venta, los dejaron de producir y las unidades que les han quedado, digamos que se les han quedado ahí en almacén, las vuelven a poner en restock, las vuelven a poner a la venta y nada, lo que le queden, por los 4, 5, 10, 50 juegos que le queden de cada uno, pues lo ponen a la venta hasta que se agotan. Así que esta es la razón principal para el vídeo, ¿vale? Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos a visitar en un momentito la tienda porque hay dos cositas muy destacadas que acaban de llegar. Bueno, una de hecho ya está a la venta, la otra próximamente, ¿vale? Esto es lo nuevo que va a salir ahora en Limited Run Games. Sabéis que ellos todo lo sacan en físico, aunque ahora también están sacando cositas en digital y demás, pero nosotros nos centramos en Forever Physical, ¿vale? Siempre físico. Y aquí a destacar esta edición coleccionista del Tomb Raider Remastered, que estos sabéis que son los 3 primeros Tomb Raider, ¿vale? Los clásicos. Y viene en una edición coleccionista, ¿vale? Que va a sacar Limited Run Games. Ahí lo veis por $200, 200 euros. A todo esto, pues luego evidentemente tienes que sumar el envío y demás. Y esta es la edición coleccionista de este Tomb Raider 1, 2 y 3 Remastered, ¿vale? Por un lado aquí tenemos la caja contenedora, ¿vale? Aquí la tenemos. Luego viene un cuadro con las pistolas de Lara Croft. Por otro lado tenemos aquí un set con los 3 pósters, ¿vale? Las 3 portadas de cada uno de los juegos. También tenemos por aquí unas réplicas, ¿vale? Pues unas tarjetas, como unas cartas, ¿vale? Como unas postales. Luego por aquí también tenemos el juego en físico, como digo, ¿vale? En cualquier versión el juego viene en físico, pero aparte te trae también un pendrive, un USB, con los juegos ahí metidos también, ¿vale? Que los podéis jugar también. Esto también en la edición de Monkey Island, me acuerdo en PC que también lo hicieron. Luego por aquí tenemos la Steelbook, ¿vale? Ahí con Lara Croft, con ese estilo tan noventero de Lara Croft. Por aquí el soundtrack, también en físico. Por aquí tenemos como un libro de arte, ¿vale? Un libro con el mapa de los escenarios y demás. Y luego, que esto mola un montón, 3 figuras de Lara Croft, tanto del tercero, del segundo como del primero, ¿vale? Con sus respectivos trajes y pues bueno, sí, sus respectivas diseño de Lara Croft, ¿vale? Ahí vienen esas figuras, esos muñequitos de Lara Croft, de Tomb Raider, que la verdad mola un montón, ¿eh? Cada uno viene en su caja metido y hostia, está realmente guay. Así que bueno, esto para empezar. Luego evidentemente por 30 euros tenéis también el juego normal, aunque esto también va a salir aquí en retail, va a salir en tiendas, o sea que no... Esto en todo caso, si alguien lo quiere, sería la coleccionista, porque gastarse 30 euros aquí, más aduanas, más el envío, las taxas y demás, cuando este juego por 30 euros va a salir aquí en tiendas, no tiene mucho sentido. Pero bueno, ya cada uno. Hay mucha gente que colecciona todo lo de Limited y lo compra igual, ¿vale? Y luego por aquí otra coleccionista también de Tomb Raider, ¿vale? Luego también tenemos aquí unas carcasas y tal para Switch, ¿vale? Y luego esta de aquí, esta sería la coleccionista del Tomb Raider, el templo de Osiris, y creo que venía otro juego más también. Aquí lo veis, Guardian of the Light, ¿vale? Que estos son pues juegos tipo Diablo, así con vista isométrica y tal. Y esto pues bueno, aquí tenéis la coleccionista, que viene el juego en físico, los dos juegos, un steelbook de Lara Croft Collection, un stand acrílico, que esto es pues como el plástico este duro típico de los stands. Luego por aquí tenemos también un disco, un soundtrack, también en físico, y 3 postales, ¿vale? Con el arte del juego. Esta colección está más sencillita, pero también vale pues 90 euros, 90 dólares, ¿vale? Así que bueno, pues ahí tenemos también ese Tomb Raider Collection. Y luego lo que quería enseñar, que esto va a llegar también próximamente, y esto va a caer seguro,
es esto que tenemos aquí. Clock Tower Rewind, que esto es pues como un relanzamiento del Tomb Raider, del Clock Tower, el clásico, el de 16 bits y demás. Aquí veis la coleccionista, seguramente puede que compre esta, porque la verdad mola un montón. Y aquí veis lo que viene, ¿vale? $125, ¿vale? Y aquí vemos el juego en físico, ¿vale? Aquí lo tenemos, también el soundtrack. Por aquí tenemos unas hojas con pegatinas. Esto que mola mucho, que es la casa de Clock Tower, ¿vale? Esa especie de iglesia. También nos viene ahí esa torre, ¿vale? Una estatua. No pone los centímetros de la estatua, no sé si ahora lo pondrá por ahí. Por aquí Dan Barrows, ¿vale? La figurita de uno de los personajes del juego. Y aquí también unos stands acrílicos de la protagonista y del Tijeritas, del enemigo, el Tijeritas, que va todo el día ahí con la tijerita para intentarnos matar. Y luego por aquí un póster a doble cara, ¿vale? Con imágenes de Clock Tower. Y luego por aquí pues también un pin, ¿vale? Y un Keichan, que esto es un llavero, ¿vale? Un llavero ahí del ídolo del demonio. Que son, hostias, que mola un montón la coleccionista, por $125. Igual me lo pienso, Esto, como veis, en 2 días y 22 horas, o sea, esto para el 7 de marzo, ahí lo veis. Bueno, no, perdón, esto es el tiempo estimado de entrega, del 7 de marzo al 7 de abril del año que viene, ¿vale? Como veis aquí, en 3 días está puesto para la compra. Luego, por supuesto, también tenéis la edición básica por 35 euros, también lo tenéis, ¿vale? Y aquí lo veis. Cositas a destacar, pues bueno, aquí veis, mira, aquí pone las dimensiones, 12 por 16 pulgadas. Hostia, ahora mismo, ¿qué son? 15 centímetros o algo así, creo que en centímetros, algo así, más o menos. Y como veis, viene en español, ¿vale? Viene en español el juego. Así que oye, pues la verdad que aquí veis el juego clásico del 1995, ¿vale? La experiencia clásica, y luego también viene como una especie de remaster, ¿vale? Dentro del juego viene como ese remaster. Si queréis vamos a ver por aquí rápidamente el vídeo, que bueno, pues te explica aquí un poquito cómo lo hicieron, ¿no? Cómo han hecho el juego y cómo han hecho esta especie de remaster. Aquí lo explican un poquito. Ahí veis el clásico, ¿vale? Y aquí veis pues con imágenes y demás de... Mira, ahí está haciendo los diseños en esas tablets, ahí veis, ¿vale? El nuevo diseño de la protagonista. Y hostia, la verdad es que estos juegos molaban un montón, Molaban un montón. Así que bueno, pues estas dos cositas, lo más destacado de lo próximo que llega a la tienda de Limited Run Games. Por supuesto, os podéis meter aquí, ¿vale? Y aquí pues podéis ver lo que ya está a la venta, lo que va a llegar próximamente, lo que va a estar a punto de dejar de estar en tienda, ¿vale? Ahí veis, por ejemplo, Rogue Legacy 2. Esto ya este domingo se cierran las ventas. Y bueno, luego también tenéis aquí merchandising y demás, ¿vale? Algunas consolitas y tal. Pero bueno, vamos a pasar ya a lo principal de este vídeo, que es pues ver todos estos nuevos, estos juegos de restock que van a poner, ¿vale? A la venta aquí, pues ya veis. Tenemos, por ejemplo, River City Girl, en este caso la segunda parte, tanto la edición coleccionista que viene con las dos figuras de la protagonista, como el juego básico. Por aquí tenemos también los Shantae, todos los Shantae, los Valis Collection, River City Girl 0, por aquí también la coleccionista, por aquí tenemos Star Wars El Poder de la Fuerza, ¿vale? En esa VH Edition. Por aquí tenemos los KOTOR, el KOTOR en este caso la segunda parte, ¿vale? Los Caballeros de la Antigua República. Por aquí Castlevania, que esto tenéis un unboxing en el canal, ¿vale? De esta pedazo de edición coleccionista que es espectacular, de verdad. Os recomiendo, si no habéis visto el vídeo, si no habéis visto el unboxing, miradlo porque es increíble. La coleccionista del Castlevania Anniversary Collection, recomendable 100%, Luego por aquí tenemos también la edición limitada de Blade Runner, ¿vale? Que también sacaron el remaster de la aventura gráfica. Por aquí tenemos la coleccionista de Star Wars Jedi Survivor, ¿vale? Que viene ahí con un sable láser, una steelbook y demás. Lo que pasa que son 300 pavos, 300 castañas, También la coleccionista de Edit Space, que esta viene con el casco. Esta es espectacular, esta coleccionista, espectacular.
Por aquí también la edición, digamos así, como en retro de Gárgoles, ¿vale? Solo queda ya la de Xbox, tanto en PlayStation 4 como PlayStation 5 como Nintendo Switch ya está agotada. Una putada porque yo quería la de Switch, pero se me ha escapado. Por aquí tenemos la Requiem, la de Castlevania, la edición coleccionista. También tenemos un unboxing de esta coleccionista. Por aquí pues Animal Well, que estos son jueguecitos que van a llegar ahora. Tomb Raider, ¿vale? Y más cositas que tenemos por aquí. A Boy and the Skip Blob, también un juego muy guapo este de NES, ¿vale? También lo tenemos ahí disponible. Alphadia Genesis, hay un montón de juegos de rol hechos por RPG Maker, pero un montón. Lo malo es que están todos en inglés, todos absolutamente. Por aquí también tenemos Clea. En fin, ya veis que hay un montón de jueguecitos. Por aquí también tenemos los Crisis, tanto el 2 como el 3, ¿vale? En esos remaster para Nintendo Switch. En estas ediciones así como deluxe, que te vienen ahí pues con una steelbook, el soundtrack, alguna postal y demás. Dark, también lo tenemos por aquí. También un juego muy guapo, un juego oscuro tipo Tim Burton, ¿eh? Un tipo Tim Burton, ese juego mola mucho, con mucho puzzle y está muy guapo, muy guapo. Por aquí Elder Souls, ¿vale? También lo tenemos en su versión de Play 4, Play 5 y Nintendo Switch en físico, porque este juego hay que recordar, lo podéis encontrar en tiendas, porque en tiendas se vende, pero es zip, ¿vale? Es zip, Coding a Box, ¿vale? Pero aquí sí que viene el cartucho, no es en código de descarga. Más cositas que encontramos por aquí, pues mira, por ejemplo Final Vendetta, aunque este juego ha salido en retail y de hecho lo podéis encontrar muy barato. Frogun, que este es un juego tipo con gráficos de Nintendo 64, ¿vale? Por aquí Gimmick, que este también un juego muy mítico de la NES, también está en tiendas, o sea que ese tampoco corre más allá de... Mira, por aquí tenemos uno de 3DS también, Clover, el mítico plataformas de Nintendo 64, también lo tenemos por aquí. Más cositas interesantes, ya veis, todo esto son RPGs, pero ya digo, lo malo es que están todos en inglés. Aquí hay una visual novel, Hero of the Woods, esto por cierto, si os llama la atención, está en español, este juego, esta visual novel. ¿Qué más cositas? Mira, Infernax en su versión de PlayStation 4, también lo tenemos por aquí. Jurassic Park Classic Collection, que esto va a salir ahora en julio en retail, va a salir también en tiendas. Code Kangaroo lo tenemos también en tiendas, o sea que es que hay mucho que también que luego sale en tiendas. Haven, este juego mola un montón, juego que mola un montón. Vamos viviendo la vida de una pareja, tanto lo bueno como lo malo, como sexualmente, o sea, vamos viviendo todo lo que es una vida en pareja, pero viajando por planetas, ya que hemos ido, pues, nuestro planeta lo destruyeron y somos como unos nómadas, ¿no? Somos como una pareja nómada y la verdad, está muy guapo ese juego, está muy guapo Heaven. Vale, más cositas que encontramos por aquí, así que me llamen a la atención y os pueda recomendar. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Star Wars, bueno, pues los Jedi Knight, ¿vale? Es que Limited se puso a lanzar todos los Star Wars. Aquí veis también el Racer, Spice Channel 5, mítico juego de Dreamcast en su día, mítico juego, tío. Por aquí, mira, Chasem, este juego mola mucho, mola mucho, Chasem. Yo eso me lo tengo que mirar, También tenemos por aquí Panzer Dragoon, ¿vale? El remaster que hicieron. En este caso la versión de PlayStation 4 de King of Fighter. Mira, por aquí tenemos los Bluestain, Curse of the Moon, que esto es como los Castlevania de 8 bits, ¿vale? Pues aquí los tenemos. El 2, no sé si estará el 1 por ahí. Yo el 1 lo tengo aquí en PS Vita y el 2 lo tengo en versión de Switch. El 2 lo tengo en versión de Switch. Pero los Bloodstain, los que veáis que son Curse of the Moon, tanto el 1 como el 2, son Castlevania, lo que son unos Castlevania en 8 bits, ¿vale? Y luego están el otro Bloodstain, no me sale ahora el nombre. Algo de Night era. Eso es más como Symphony of the Night, ¿vale? Pero estos son al estilo 8 bits. Muy recomendables, ¿eh? Por aquí Doom Classic Collection, que nos incluye pues varios Doom. Más cositas. Mira, por aquí tenéis el Castlevania Classic Collection, el Anniversary Collection, ¿vale? Pero este también lo podéis encontrar fácilmente en tiendas. Blaster Master 0, también clásico de NES. Mira, por aquí tenemos The Takeover. Este me lo quiero pillar, este de Takeover. Esto es un beat'em up, ¿vale? Este sí que lo vamos a abrir por aquí rápidamente.
no me quiero centrar en ver los juegos porque si no vamos a tirar aquí 3 días. Pero bueno, para que veáis así un poquito cómo son. Juego muy de arcade, ¿eh? Un beat'em up muy de arcade, muy de la máquina recreativa de los bares, ¿eh? De Takeover. Ese puede caer, ese puede que sea una de las compras. De hecho, por aquí arriba tengo varias pestañas abiertas con varias compras. Y bueno, pues más cositas que podemos encontrar por aquí, ya lo veis. O sea, si os echáis un vistazo, mira, por aquí tenemos el Bloody Rain. Este es otro de los que quiero pillar. El Beat Royal, que esto es como una especie en 2D, como un juego en 2D con unos gráficos coloridos muy bonitos, ahí lo veis. Y bueno, pues en la ambientación de Bloody Rain, ¿vale? Pero en esta especie de Metroidvania, por así decirlo, plataformas, que la verdad mola mucho, ¿eh? Mola mucho ese Bloody Rain. Por aquí también tenéis el Action Verge, ¿vale? Mira, aquí tenéis el Double Pack, muy recomendable, tanto el 1 como el 2. Para mí personalmente mucho mejor el primero que el segundo, pero aún así buenos juegos. Aquí tenéis el pack de Bloody Rain, ¿vale? El pack del 1 y el 2. Narita Boy, que va a salir ahora o ha salido ya en retail. Por aquí también tenéis Shadow Man, juego mítico también de 64, PlayStation 1. En fin, ya lo veis que aquí si os ponéis tenéis un montón de cosas. Vamos a pasar por aquí, que me he abierto unas cuantas pestañas y me he seleccionado unos cuantos juegos que me interesa comprar. Vale, por un lado, el que acabamos de ver ahora, Bloody Rain Beat Royal, ¿vale? Este juego en su versión de, no sé si Play 4 o Nintendo Switch, no sé cuál pillaré. Luego también por aquí tenemos Shin-Chan, ¿vale? Las vacaciones de verano con mi profesor. Que esto, pues bueno, yo tengo la edición coleccionista de este juego, la japonesa. Lo que pasa que aquí se incluye el español y además la coleccionista la tengo en Switch y también pues me hace gracia leerlo en PlayStation 4 y en español. ¿Vale? O sea que esta puede ser otra de las compras que puedo realizar. Por aquí, mira, lo que os comentaba, el pack de Bloody Rain, ¿vale? El Revampired, que esto es pues como el remaster, tanto del 1 como del 2, ¿vale? Y aquí lo veis, lo tenéis tanto en Switch como Play 4 como PlayStation 5. Y esto pues nada, son los clásicos de Bloody Rain, ¿vale? Los juegos que salieron en su día, pues aquí vienen en este pack. Esto sí que veis que son 70 euros, pero bueno, es que son los dos juegos. Por aquí, más cositas que teníamos. Por aquí tengo marcado también Astalon. Todos estos que voy a enseñar aquí, tengo que decir, todos estos que enseño aquí están en español, ¿vale? Vienen con el idioma en español. Lo digo por si alguno tenéis dudas de, hostia, pero es que si luego el juego está en inglés. Los que he seleccionado aquí son juegos que me interesan y están en español, ¿vale? Por aquí tenemos este Astalon, que es un plataformas, la verdad, muy guay. Aquí lo veis, muy estética 8-16 bits. Más bien 8, ¿no? Sería más bien 8 bits. Y lo dicho, mola mucho. Mola mucho cómo se ve este Astalon. De hecho, por aquí tenéis un vídeo que podemos ver si queréis rápidamente cómo es. Ahí lo veis. Juego duro, tiene que ser juego duro. A esto no hagáis caso, ¿vale? A lo que ponga aquí la fecha no hagáis caso porque, como digo, esto es un restock de todos los juegos que en su día ya pues dejaron de estar a la venta, pero les han sobrado unidades y las vuelven a poner en restock. Vale, aquí como veis, como os digo, os lo enseño pero bueno, que lo sepáis que están todos, ¿vale? Idioma Spanish, ¿vale? Por si tenéis alguna duda, pues ahí veis. Y aquí también, pues si bajáis, aquí tenéis el género. Esto es una acción-aventuras con puzzle y plataformas. Bueno, un plataformas de toda la vida, ¿vale? Así que este Astalon, pues también que me interesa mucho. Luego por aquí, There Is Not Game. Esto es un juego también que, bueno, juega un poco con la cuarta pared, ¿no? Como que te habla a ti directamente el juego, se intenta reír de ti, intenta hacer burla de lo que son los juegos. Y la verdad, me llama mucho la atención este juego, lo vi en su día y me llamó mucho la atención. Y es de esos que se me escaparon. Y bueno, pues eso también tiene como partes cómicas, aquí es como por ejemplo Zelda. Pero bueno, cuando levantas la espada pues ocurren cosas en plan broma, ¿no? Por aquí sería, por ejemplo, como una visual novel del Sam & Max, ¿vale? Y por aquí pues sería este Squirrel OS, es como el escritorio del PC. Y bueno, pues es un juego que ya digo, es un juego que llama la atención porque es como una burla a los videojuegos. Y ya digo, son todo como puzzles y cositas así rápidas que pasan y tal. Y llama la atención. Y es un juego que me gusta, es un juego que siempre me ha gustado. Y oye, también por meter en el lote, porque ya que compro y voy a pagar el envío, pues al menos. Sí que es verdad que contra más compres, evidentemente, contra más sube el precio, más envío tienes que pagar. Pero oye, ya que estamos. Por aquí, este ya lo tenía marcado.
Por aquí tenemos también Republic Anniversary Edition, que esto es como un juego de acción con toques de sigilo. No sé, me llama mucho la atención este juego, tío. No lo conocía y he estado viendo imágenes y tal y me llama mucho la atención. Por supuesto, como siempre, como os he dicho, viene en español y ahí lo veis, una acción, aventuras con, no sé, ese estilo así como Cyberpunk, no sé, me llama mucho la atención el juego y el componente sigilo y demás que tiene. Pues oye, que luego evidentemente hay algunos que voy a descartar, no todos los que estoy enseñando los voy a comprar, porque si no me dejo aquí 700 euros, tampoco es el caso. Pero sí que al menos pues algún lotecito de 5 o 6 juegos, algo así, sí que quiero hacer. Así que veremos. Aquí el que veíamos hace un momentito de Takeover, la aventura gráfica de Blade Runner, ¿vale? Que fue un tanto polémica porque no a todo el mundo le gustó el remaster que tuvo. Pero a mí es una aventura que en su día me gustaba mucho. De hecho la tengo en GOG la tengo, ¿vale? La aventura clásica. Y bueno, pues no sé, me hace gracia tenerla. Aquí veis la coleccionista, ¿vale? Que viene ahí con un montón de cositas. Y me hace gracia tenerla en físico. Así que seguramente este caiga también. Es una visual novel, creo que de hecho, aquí lo veis, del 97, ¿eh? Del 97. Por aquí tenemos Super Sammy Roll. ¿Esto qué cojones es? Pues esto es una aventura, un plataformas al estilo Nintendo 64, ¿eh? Aquí lo veis. Que la verdad, todo ese toque de Mario 64 lo tiene este juego, ¿eh? Lo tiene el juego y la verdad, mola mucho. Aquí lo veis. ¿Vale? Y lo dicho, pues también es un plataformas que me llama mucho la atención. Esto es 64 puro y duro, ¿eh? Nintendo 64 puro y duro. Así que este Super Sammy Roll, pues oye, que también me llama mucho la atención. También la mayoría de estos juegos los tenéis tanto en versión de PlayStation como de Switch, ¿eh? La mayoría. Lo que pasa es que he seleccionado en Switch, que es lo que he estado mirando. Por aquí Steel Assault, también un juego que me llama mucho la atención por su apartado, su estética. Me recuerda un poco a Gunstar Heroes. Y aquí lo veis, ¿vale? La verdad, mola un montón. Plataforma 16 bits, estilo muy Mega Drive, Super Nintendo. Y no sé, estos juegos, ya digo, son diversión pura, acción pura. Y juegos que se dejan de historias y de meterte en una película y demás. Esto es acción, reventar todo lo que pilles. Juegos que si tienes media horita te lo puedes poner tranquilamente y jugar. No necesitas mucho tiempo para jugar porque, ya digo, lo que es la historia y demás no tiene más allá. Pero es eso, son juegos de, pues tienes un ratito, te lo pones, juegas y diversión pura. Así que este Steel Assault, pues que, hostia, también me llama mucho la atención. Por aquí Virtuaverse, que esto es un juego en el que vives como en un multiverso, pero un multiverso virtual. Y bueno, pues es como una visual novel. Y van pasando cosas y ya no sabes si es la realidad, si es la virtual, si es tu vida virtual o si es el multiverso virtual. En fin, una locura. Pero me llama mucho la atención, ¿eh? Me llama la atención. Lo que pasa es que estamos viendo tanto que esto igual es uno de los descartes, pero es uno de esos juegos que tiene buena pinta. Por aquí, Oceanhorn 2. Este tengo dudas de si va a salir en retail. No sé si el primero salió, tengo dudas. Pero este es un juego también muy al estilo... pues un poquito Zelda, podríamos decir. Zelda más actuales, más como un Breath of the Wild, algo así podríamos decir. Aquí lo veis. Y también un juego que me llama un montón, me llama un montón. Son unos juegos de aventuras. Y la verdad, es que se ven muy guapos, tío. Es que se ven muy guapos. El primero no sé, ya digo, el primero no sé si llegó a salir en retail, en tiendas. Pero al menos esta segunda parte, tío, ya lo veis, tiene mucho de Zelda, De hecho, incluso hasta el movimiento del personaje y tal se parece un poco, Así que este Oceanhorn, de hecho, esto creo que algún colega se lo ha pillado ya también. No sé si Pedro se lo pilló, del Retro al Gamer. Me suena que se lo pilló en PlayStation 5, pero bueno. Luego, por aquí tenemos en Revive Arrow Fuel Team Brief. Es que vaya tela con el juego. Y bueno, pues esto también es un juego de... Aquí lo veis. Un juego de Way Forward y un juego de acción con toques plataformeros, ¿vale? Y ahí lo veis. Vamos cambiando de personaje, ¿vale? Somos 4 en total.
4 chicas y cada una pues tiene diferentes poderes. El fuego, una tiene el hielo, otra electricidad. Y en fin, también combina ahí un poco la estética 2D con el 3D. No sé, me gusta cómo se ve también este juego, la verdad. Pinta bastante curioso. Luego, esperad, voy a parar el vídeo, que si no, petardea por aquí. Por aquí tenemos también Dark Date. Dark Deity, que esto es pues un estilo Fire Emblem, podríamos decir. Y un juego que también me llama mucho la atención. Vamos a verlo por aquí en grande. Y aquí lo veis, ¿vale? Un juego de colocar nuestros personajes estratégicamente en un tablero y luego pues hacer ese combate, lo que el combate sí que es como una especie de en 2D los combates, ¿vale? Y la verdad mola un montón. Aquí veis varios escenarios de los que iremos pasando. Esto evidentemente tiene mucha carga narrativa, mucha carga de historia, pero oye, es un juego que me llama mucho la atención, este Dark Date. Lo que pasa que sí que son 50 pavos, ¿eh? Por aquí, Cursed to Golf. Este es un plataformas de golf. Cuidado, porque este es uno de los principales. Este sí que lo voy a comprar sí o sí. Y este es uno de los principales del lote. Y esto, como veis aquí, no sé si hay vídeo. Sí que hay vídeo. Es un juego de plataformas, pero de golf. Y la verdad, ahí lo veis. Vamos jugando a golf y donde cae la pelota, caemos nosotros, ¿vale? Ahí lo veis. Tiramos la pelota y es llegar pues al hoyo final, al final del nivel. Pues esquivando enemigos, esquivando, pues ahí veis por ejemplo el agua, lo que sería pues el golf, pero fusionándolo con toques de plataformas. Podemos rebobinar si algo hemos hecho mal, luego abrimos sobres y demás con el dinero que conseguimos en el juego, pues que tiene, ahí lo veis, ¿vale? Pues tiene mejoras es que mola mucho, tío. Tiene mejoras en el lanzamiento, mejores palos de golf, mejor disparo, efectos especiales al golpear la bola. Y ya digo, pues ese toque de golf, ¿vale? Con el género plataformero, que, hostia, es que tiene una pinta increíble este juego, ¿eh? Esto de hecho en Steam lo tenéis muy barato, pero es que me interesa mucho tener, no sé, me apetece mucho tenerlo en físico este juego, y este es otro de los que se va a venir. Nobody Save the Wolf, también un juego en el que somos un personaje que nos vamos transformando en diferentes personajes, propiamente dicho, ¿vale? Nos podemos mover en un ratón si nos tenemos que meter por alguna alcantarilla, nos podemos transformar en magos si tenemos que luchar, pues sacando algunas magias especiales y demás. Y un juego que, oye, tengo que mirarlo porque este no sé si no llegó a salir en retail este juego, pero ya digo, es un juego que mola muchísimo. Ahí veis, por ejemplo, tortuga, nos convertimos en tortuga para nadar. Aquí en caballero, una especie de como de Zelda y el mago. En fin, somos un personaje que nos vamos disfrazando de varias cosas, como una especie de Mortadelo, por así decirlo. Para los que sois de aquí más de España, de Mortadelo y Filemón, que me entendáis. Y oye, un juego que también llama mucho la atención, pero tengo que mirarlo bien, como digo, porque tengo la duda de si no llegó a salir en retail. Si sale en retail no lo voy a comprar porque, ¿para qué? Lo puedo conseguir más barato. Death Wish Enforces. ¿Qué diréis? ¿Esto qué coño es? Pues esto es un juego de plataformas de acción muy al estilo, aquí lo veis, muy al estilo de lo que eran juegos de Spectrum y cosas así. Y oye, mola mucho, mola mucho. Aquí veis de hecho que viene con el joystick este típico de los arcades y demás. Y eso, como digo, un juego muy puro de arcade, pero me recuerda un poco a juegos así de retroinformática, Me recuerda un poco a juegos de retroinformática, tío. He dicho Spectrum, gráficamente no se parece a Spectrum, pero sí el movimiento del personaje y demás, ¿vale? En ese sentido sí que se parece. Y ya digo, me llama mucho la atención y ves de hecho para echar los créditos y demás. Y este juego, hostia, me llama mucho, me llama mucho este Deathwise. Este es otro de los que puede caer. Por aquí, Lunark, para los que seáis fans de ¿cómo se llama este juego, tío? Se me ha ido ahora de Flashback, joder, digo, sí, lo tengo en la punta de la lengua y justo lo iba a decir y se me va. Pues este es un juego al estilo Flashback, pero con estética 8 bits, ¿vale? Aquí lo veis con ese pixel art como puños, el pixel ese tan gordote que tiene, pero no sé si hay vídeo de esto para que lo veáis. No hay vídeo. No hay vídeo. Bueno, si queréis os lo podéis poner en Google un momentito y lo buscáis. Pero ya digo, es un juego como Flashback pero en 8 bits, ¿vale? Con toda esa estética cyberpunk, el típico de salto de Flashback que te agarrabas y subías, o te caías agarrándote al filo, el movimiento de agacharse y disparar, todo igual que Flashback, pero con estética 8 bits, ¿vale? Así que este Lunark, que también me llama bastante la atención.
Y por aquí vamos a ir acabando ya con Shady Part of Me, que esto es un tipo Little Nightmares, por así decirlo, pero juega con las sombras también, ¿vale? No sé si hay, de este sí que hay vídeo. Me llama mucho por eso, por la estética que tiene. Aquí lo veis, es el personaje y como digamos como su espíritu, ¿vale? Y a veces pues vamos jugando con nuestro personaje y también tenemos que ir interactuando con el espíritu de la niña, ¿vale? Y como digo, tiene esa estética 2D, aquí lo veis como Little Nightmares, pero también juega mucho con el puzzle y con las sombras. De hecho, a ver si por aquí se enfoca. Mira, aquí veis, por ejemplo, aquí jugamos con el fondo. Con el fondo del personaje, ¿vale? Digamos con su espíritu. Y aquí lo veis también con esos toques de puzzles. En fin, no sé, es un juego que me gusta muchísimo. También me recuerda al de la Torre de las Sombras de Wii. Me recuerda mucho a ese juego también porque es un juego que, como dice el nombre, juega con las sombras del personaje. Y oye, es un juego que me llama mucho la atención también este Shady Part of Me, Así que es que ya veis el montón de juegos que hay, Y por último vamos a acabar ya el vídeo con este Ocean's Heart. Que diréis, ¿esto qué es? Pues os digo rápidamente. ¿Os gusta Link to the Past? Zelda Link to the Past. Pues miraos este juego porque básicamente es una Link to the Past, pero en potencia. Aquí lo veis. Somos una protagonista que vive en nuestra aldea y bueno, pues ocurren una serie de cosas que nos tenemos que ir metiendo en dungeon. De hecho, es que ahí se acaba de caer el personaje y es idéntica a cómo se cae el Link, Es idéntico, tío. Ahí veis también los guijarros, la playa, los enemigos. Aquí este colorido tan a Link to the Past, es que es una copia descarada, tío. Aquí veis las dungeons, las casas y demás. Es todo con toda la estética Zelda Link to the Past, Y la verdad, es que ya solo por eso llama la atención. Solo por eso llama mucho la atención. Así que este Ocean's Heart, que cierra este vídeo, y la verdad, me parece otro de esos juegazos que seguramente se van a venir en el vídeo. En el vídeo se ha venido, pero lo que digo, se va a venir también en el lote, ¿vale? De compras que voy a hacer, así que nada. Tenemos este vídeo de aquí a unos meses, porque esto no sé, siendo Limited Run Game, no sé cuándo llegará. Pero para los que veáis este vídeo, pues que sepáis que en un futuro tendremos un unboxing abriendo algunos de los juegos que hemos enseñado aquí, ¿vale? Así que nada, lo dicho, si os queréis meter ahí en la tienda a hacer compras, pues hacerlo, porque son juegos que en cuanto se agoten ya sí que van a dejar de estar a la venta. Y si ahora os parece caro 35 euros o el lote en general que hagáis os parece caro, porque esto con aduanas y demás, solo si compráis unos os puede ir a los 55-60 euros. Si os parece caro, muchos de estos juegos de aquí a 5-10 años igual valen 200 o más. Así que nada, oye, pues si alguno de verdad os llama la atención, yo os invito a que os metáis ahí a la tienda de Limited Run Games y, oye, pues mientras os tomáis algo refrescante, ahora que ya empieza a llegar el calorín, pues os vais ahí echando un vistazo a la tienda y miráis a ver si os interesa algo y os lo compréis y a disfrutarlo, coño, que para eso no lo trabajamos. Así que nada, pues espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado que visitemos esta tienda de Limited Run Games y nos vemos en los próximos días con más vídeos. ¡Un saludo a todos!